México inicia la fase de modernización del ejército, ya se está llegando a todos los acuerdos pertinentes para que hayan aviones de combate, submarino, portaaviones y una base militar en nuestro país. Vamos a hablar de los efectos y las consecuencias de la modernización del ejército mexicano. ¿Por qué Rusia quiere que esto suceda y Estados Unidos se opone? Tenemos 5 puntos claves muy importantes y sin desperdicios. Primero, México permitirá una base militar rusa en nuestro país que ya se comienza a construir. Rusia acepta que México compre 24 aviones de combate, 24 aviones invisibles a los radares estadounidenses. Esos aviones son el comienzo del deseo que tiene México de convertirse en una potencia económica. Además, Estados Unidos no le permitirá a México modernizar su ejército y amenaza con sanciones petroleras. Esto podría afectar económicamente a Pemex, pero te pregunto, ¿crees tú que México no debería obedecer las órdenes de los Estados Unidos? Ellos han modernizado su ejército y también le han permitido a Canadá hacer lo propio. Pero ¿por qué razón México no puede modernizar su ejército según Estados Unidos? Porque nosotros tenemos problemas territoriales con Guatemala por Chiapas, pero Estados Unidos tiene problemas territoriales con México por California, Texas y otros estados que le fueron arrebatados. Además, el petropeso destroza el petrodólar. ¿Sabían ustedes que ya Rusia y China han aceptado que se comience a utilizar el petropeso para la compra y venta del petróleo? Esta fue una idea brillante del gobierno de Venezuela que va a beneficiar la economía mexicana. Se pierde soberanía. Vamos a hablar de esto. Si se construye una base militar en México, una base militar extranjera como quiere hacer Rusia, ¿creen ustedes que si nosotros permitimos que lleguen militares de otro país, estamos perdiendo independencia o este podría ser el comienzo del crecimiento económico? Para que México se convierta en una potencia, no solamente debe tener dinero y muchos recursos, sino que también debe tener un ejército fuerte y poderoso. Por eso comencemos hablando de las intenciones que tiene México para permitir una base militar rusa. Si Rusia quiere traer su tecnología al país, ¿debemos nosotros negarnos o deberíamos comenzar la modernización del ejército para evitar que sucedan cosas como la de Ecuador, donde su presidente Noboa envió su pequeño ejército a agredir una embajada mexicana? Eso no hubiese sucedido si México tuviera en su poder aviones sofisticados y modernos. Por esa razón, se han heredado 1.400 millones de dólares que son suficientes para que México compre el portaaviones de Rusia, un submarino que va a cuidar el petróleo del Golfo y además que se comiencen a comprar carros y todo lo que vende Rusia para la modernización del ejército mexicano, además de la intención que tiene el ejército ruso de fusionarse con el ejército mexicano. ¿Qué creen ustedes que va a decir Estados Unidos si mañana en nuestro país están los militares más preparados de Rusia enseñando a los militares mexicanos cómo combatir cuerpo a cuerpo? Esto va a traer uno de los desarrollos más importantes para la región, pero primero, Rusia acaba de aceptar la compra de los 24 aviones de combates que México quiere para la modernización del ejército. Esos aviones militares tienen una tecnología tan avanzada que los radares estadounidenses no pueden detectarlo a menos de 200 millas. Pero ¿cómo es que se vuelven invisibles esos aviones? México sería la primera nación fuera de Rusia que tiene acceso a esa tecnología de vanguardia, pero para ello hay que entender que Estados Unidos no se va a quedar de manos cruzadas y ya ha amenazado con imponerle bloqueos económicos y sanciones a las petroleras de México. ¿Cuál es el motivo por el que Estados Unidos no acepta que México ya es una potencia económica y también debería ser una potencia militar? Si tienes las intenciones de comprar aviones con tu propio dinero, ¿por qué Estados Unidos se opone? Eso te lo voy a responder en unos instantes. Estados Unidos no permitirá que México modernice el ejército porque según ellos, México tiene problemas territoriales con Guatemala, pero con el país que México sí tiene problemas territoriales es con Estados Unidos. ¿Me podrían ustedes decir en los comentarios cuáles son los estados que hoy debería la Unión Americana
pasarle a México nuevamente porque pertenecieron a nosotros antes de que nos los robaran? ¿Cuáles otras tierras deberían volver a ser posesión de México entonces? ¿Con quién es que México tiene problemas territoriales? A Estados Unidos no le conviene la modernización del ejército mexicano porque en cualquier momento México querría volver a recuperar sus tierras y a ellos no le conviene. Ya incluso el estado de Texas quiere separarse de la Unión Americana para convertirse nuevamente en uno de los estados mexicanos. Es decir, que sea por las buenas o por las malas, las tierras volverán a México otra vez. Hablemos del petropeso. El petropeso está destrozando al petrodólar. Hay muchos países que no están contentos con Estados Unidos por la impresión desmesurada de nuevas monedas, pero la única moneda que ha mantenido su valor intrínseco es el peso mexicano por el respaldo con el oro. Directamente China ha entendido que Venezuela tenía razón. Para vender el petróleo y los combustibles no se debería seguir utilizando los dólares, sino buscar una segunda alternativa que le dé la oportunidad de vender todos sus recursos y así sus naciones y sus empresas petroleras no se vean afectadas por las sanciones estadounidenses. Estados Unidos pone sanciones porque le prohíbe a los países que compran combustible hacerlo con otras monedas, sino que tienen que utilizar el petrodólar. Pero si China determina que desde ahora es el petropeso, la moneda mexicana, la que se va a comenzar a utilizar para la compra de los hidrocarburos, Estados Unidos va a comenzar a perder su esfera de influencia mientras México se convierte en una potencia económica mundial. Para el 2025, los dólares podrían perder la mitad de su valor en comparación con el peso mexicano. Pero si se comienza a utilizar como petropeso, esto podría acelerar el proceso y México convertirse en un país mucho más rico que Estados Unidos y la moneda mexicana con la de mayor valor de la región. Además, se pierde soberanía si México construye o permite la construcción de una base militar extranjera. ¿Piensan ustedes que esto es perjudicial para México o es beneficioso? Una base militar va a traer el desarrollo del ejército porque principalmente a dónde van a aterrizar y a despegar los aviones de combate que México le está comprando a Rusia. Y no son uno ni dos. Estamos hablando de 24 aviones que van a mantener los cielos mexicanos completamente limpios del espionaje extranjero de nuestros vecinos, pero además en el futuro, México podría desarrollar su propia tecnología y comenzar a fabricar sus propios aviones militares y de combate. Es decir, que México debe comenzar por el principio, una base militar, y hasta que se compre el portaaviones, los aviones de combate deben despegar desde ese aeropuerto. O sea, que una base militar es bastante funcional para el ejército en este momento. Por esa razón, ¿consideran ustedes que es razonable que México permita la construcción de una base militar de Rusia que se construya con dinero mexicano, aunque se utilice la tecnología rusa, para que si mañana Rusia decide separar los ejércitos, México se quede con la base? Es decir, que México tiene el dinero suficiente. México incluso es más rico que Rusia. Nuestro Producto Interno Bruto es más grande. Además, Rusia está aceptando comprar y venderle a México los 24 aviones de combate. Estados Unidos se opuso en primer lugar y México ofreció comprarle varios F-16 a los que Estados Unidos se opuso porque según ellos esas aeronaves solamente se le pueden vender a los países que pertenecen a la OTAN y México no ha podido entrar a la OTAN porque Estados Unidos dice que tiene problemas territoriales con Guatemala. Ahora bien, Estados Unidos no le permitirá a México la modernización del ejército, según los expertos, primero porque no le conviene, pero ¿creen ustedes que México debería modernizarse, aunque esto no le guste a Estados Unidos? Si Donald Trump en la Casa Blanca ya ha ofrecido dinero para comprar el estado de Sonora, que hace frontera con Estados Unidos, y muchos dicen que es porque ya descubrieron la cantidad de riqueza que hay en las minas de litio. ¿Creen ustedes que México corre peligro de ser invadido en algún momento por Donald Trump? Y por eso deberíamos tener militares en las fronteras, pero que sea una milicia completamente moderna para que México pueda darse a respetar ante el ejército yanqui. Ahora bien, el petropeso destroza el petrodólar. ¿Piensan ustedes
que los dólares van a perder todo su valor y que el peso con su valor intrínseco va a convencer a Rusia y China que es la mejor opción para comenzar a vender todos sus hidrocarburos como ya hace Venezuela. Venezuela no tiene una moneda porque el bolívar se ha desvaluado muchísimo, se despreció tanto que ya no cuesta prácticamente nada, pero siguen teniendo mucho petróleo y esos recursos hay que venderlo con alguna moneda. Y México es quien posee el peso más importante. ¿Se perderá la soberanía de nuestro país si comenzamos la construcción de una base militar? ¿O creen ustedes que estos son excusas de Estados Unidos y de algunos expertos que están aliados con su nación para que México no modernice el ejército? ¿Crees que sea una buena idea que México tenga una marina fuerte y poderosa y un ejército que intimide a cualquier agresor, como es el caso de Ecuador, enviando su ejército a agredir a México, y de Argentina, donde Javier Milei tendrá que salir huyendo cuando vea un ejército modernizado con los aviones militares de Rusia? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.